grabar, ¿no? Vamos a entonces continuar nuestra clase ahora con la morfología y fisiología de los helmintos, parásitos de importancia médica. En esta semana justamente deben estar viendo generalidades con respecto a los helmintos. Y es importante, ¿sí? Y es importante eh, saber a qué grupo de parásitos se considera helmintos. En la clase anterior vimos sobre los protozoarios. Los protozoarios son unicelulares, mientras que el filum platemientos ya incluye a organismos pluricelulares. Dentro de ellos tenemos eh, tres filums importantes. Dentro del filum platemientos, que significa gusanos planos, o sea, incluye a los gusanos planos, está la clase tremátoda, con digeneos. De repente ustedes conocen a la fasciole hepática, que produce la fasciolosis, y la otra en la paragonimiosis, que es una infección a nivel pulmonar, mientras que la fasciolosis a nivel de la vesícula biliar. Esos serían los tremátodos importantes. De la clase cestoidea incluye a gusanos planos, pero largos, mientras que la clase tremátoda es solamente como una hoja, así como una hojita. La clase cestoidea incluye a parásitos largos, ustedes habrán escuchado, hoy tiene una tenia, dice una tenia, saben cómo es una tenia. Entonces ahí justamente en los cestoidea está la subclase eucéstoda, que incluye a los grupos de los que va a producir enfermedades como la teniosis, hidatidosis, himenolepiasis, dipilidiosis, difilocotriosis. En este caso, olvidé cambiar el nombre, ya no, adenocefalosis sería. En vez de, yo antes de enviarlo lo voy a cambiar. Ahora ya no es difilocotriosis, sino adenocefalosis. Del filum nematoda tenemos ascariosis, ya los gusanos redondos, Ascaris trichuris, son gusanos redondos. Alguna vez de repente han escuchado ustedes, o es un Ascaris, ahí están los oxurus, y toditos son gusanos redondos, o son alargados, pero no son gusanos planos. Las que producen uncinaria, la uncinariosis, estrongiloidiosis, etc. Del filum acantocéfala, es el tercer filum, tenemos tres especies que son importantes para el hombre. Estos se caracterizan por ser gusanos también redondos, pero tienen una proboscis armada. Estos no tienen tubo digestivo. Y estas tenemos a Muniformis, Macaracantorrinchos y Profilicoles. Entonces, aquí todo lo que vamos a ver hoy. Muy general, por supuesto, las generalidades vamos a hacerlo ahora porque nosotros vamos a estudiar cada una en las clases que continúen. Del filum platelmintos, decíamos, ¿por qué platelmintos? Porque son gusanos planos que incluye a gusanos como la forma de solamente como si fuera un solo organismo, como una hojita, pero estos son dorsoventralmente aplanados, al igual que los céstodos, dorsoventralmente aplanados, alargados o en forma oval o en forma de una hoja, como vemos aquí, con una medida que van pues desde muy pequeños hasta 60 centímetros de longitud o tal vez más. ¿No? Estos pueden ser de 1 centímetro, 2 centímetros, fasciolas grandes, a veces de 2,5 a 3 centímetros. Carecen de celoma, porque solamente tienen el parénquima, no son planos, no tienen cavidad, no tienen celoma. Poseen entonces un mesodermo, este mesodermo está bien desarrollado, que es el parénquima, que se convierte en parénquima. Ese es un tejido conjuntivo especializado. Todo este es el parénquima. En el interior de este parénquima van a estar los órganos, los testículos, el ovario, el útero. Y son simétricos, bilateralmente simétricos. Si trazamos una línea, son bilateralmente simétricos. Generalmente son monoicos. Cuando decimos monoicos, o sea, hermafroditas, tienen tanto testículos como ovario, son hermafroditas. Aquí igualmente, cada proglótido va a ser como si fuera un organismo completo. En cada proglótido, en cada pequeño cuadradito que vemos acá,
de cantidad de proglótidos, y cada uno va a tener testículos y ovarios, como si fuera un individuo separado. Bien, vamos entonces, ¿qué más tienen? Estos tienen aparato digestivo. En este caso, los digeneos, los que hemos visto como si fueran una hojita, tienen aparato digestivo. Es incompleto o a veces puede estar ausente. Cuando hablamos aquí, cuando hablamos de este grupo, sin embargo, hay una excepción. El Schistosoma manzoni es de sexos separados. Entonces hay una familia que es de sexos separados. Hay hembras y machos, pero las demás especies son hermafroditas dentro de los digeneos. Y este es uno de los digeneos, que este es el macho y la hembra es delgadita, va en el canal ginecofórico, viaja en el canal ginecofórico del macho. Su aparato digestivo es incompleto, decíamos, o a veces es ausente. En el caso de ausente, es en los céstodos. En estos céstodos no hay aparato digestivo. En estas tenias que les llamamos, no tienen aparato digestivo. Por lo tanto, van a absorber a través de la pared. Mientras que los digeneos sí tienen aparato digestivo. Hay ausencia también del sistema respiratorio y circulatorio. El sistema excretor sí presenta, es primitivo, células flamígeras, células en llama que le llamamos, ¿no? Que con conductos pequeños vamos a ver que se van uniendo hacia un conducto excretor, con un sistema nervioso bien elaborado por muchas especies, ¿no? Va a tener como una especie de ganglio en la parte anterior que va a continuar hasta el extremo posterior de todos los proglótidos. Esto les va a ayudar entonces a este sistema nervioso le ayuda a invadir una variedad de hábitats. Presencia de órganos de fijación, como vemos acá, tienen ventosas, por ejemplo, las tenias tienen ventosas, algunos no tienen un rostelo armado como esta tenia solium tiene un rostelo armado acá de espinas o ganchos, que con estas se prenden el intestino, bien difícil luego de eliminarlo. Con inhabilidad para sintetizar ácidos grasos y esteroles. Eso sí, no pueden sintetizar. El tegumento es un sincicio, no son células. ¿Cómo es el tegumento de estos parásitos? Es sincicial, o sea, no es celular, no hay células. Aquí solamente vemos microvellosidades. Acá hay microvellosidades. Esta es la zona externa del tegumento y esta es la zona interna del tegumento. Vemos las microvellosidades y también algunas espinas. Espinas se van a presentar en los digeneos, como en la fasciola. La fasciola, Paragonimus, presentan espinas. No todos los digeneos, ¿no? Pero en algunos digeneos sí se presentan las espinas. Que en los céstodos no van a presentar espinas. Luego, después de las microvellosidades, en este tegumento todavía externo, pues va a estar completamente con organelas, hay organelas, mitocondrias, retículo endoplásmico y gotas lipídicas, etcétera, que van a tener comunicación con la zona interna, zona interna del tegumento mediante puentes citoplasmáticos. Estos son puentes citoplasmáticos que se van a quedar embebidos en la parénquima, formando una especie de citones, son citones donde se encuentran los núcleos. En el interior de estos citones también hay mitocondrias, aparato de Golgi, retículo endoplásmico, etc. Debajo de estos puentes citoplasmáticos hay una capa de tejido muscular. Hay músculos, pues presentamos músculos, primero una lámina basal, hay una lámina basal, debajo de la lámina basal hay capas musculares, una es circular y otra capa longitudinal. Luego, estos están embebidos en el parénquima. Este es el tegumento. El tegumento, tanto en los digeneos como en los cestos. En los cestos, en los cestos y trematos, que generalmente en las larvitas los vamos a ver que tienen cilios, que les sirve para migrar, mientras que en los adultos ya lo han perdido, no tienen cilios.
solamente los larvarios. Contienen muchas células glandulares, sí, y conductos de glándulas subepiteliales, especialmente las larvas, para conseguir a su hospedero. Con terminación nerviosa sensorial abundante en el epitelio, terminaciones sensoriales. Entonces, este es el tegumento en cuanto a estos platelmintos. Dentro de la clase tremátoda, estos vamos a encontrar ecto y endoparásitos. Endoparásitos, inclusive el chistosoma que viaja por la sangre, y no tienen epidermis ciliada, está cubierto con una cutícula. En este caso, además, tiene una especie de papilas dentro del cuerpo que parecen con las cocadas del chipún, que le va a servir para poder desplazarse en la sangre y no quedarse, ¿no? Muy parecido, no ser arrastrado, perdón. Los órganos adhesivos están bien desarrollados, tienen ventosas y con estas se van a prender en el lugar donde están habitando. Por ejemplo, este está en las venas mesentéricas y viaja por la sangre. Y estas, pues algunas están en las diferentes partes, pueden estar en el pulmón, en diferentes órganos, hígado, conductos, especialmente conducto de las glándulas de la vesícula biliar, etc. ¿No? Y en diferentes órganos que encontramos. Estas son las características internas, así como un esquema simple para que tengan idea que en la parte anterior está la boca, desde la parte del aparato digestivo, la boca, la faringe y los ciegos intestinales. Los ciegos intestinales, que pueden ser así simples como estos, o pueden ser como en fasciola, bien ramificados, con ramificaciones a ambos lados, o algunos inclusive pueden ser ciegos, o sea, cerrado, un intestino cerrado. Entonces, existe una variación de formas en cuanto a la disposición de las formas en el intestino. Luego, acá podemos ver el aparato reproductor. Los testículos se van a distribuir uno frente al otro. Los testículos, no se notan los conductos deferentes, tampoco la vesícula seminal, y luego que llega hasta el final al poro genital. Al poro genital va a llegar y terminando en el pene. Luego tenemos el ovario que continúa con el oviducto o tipo, y luego va a continuar con el útero hasta llegar también al poro genital. Existe un poro genital común, pero es aún una abertura o atrio donde llegan los dos poros genitales. Y además, la parte femenina del ovario, acá vemos unos conductos transversales que está captando de las glándulas vitelógenas. El vitelo, sí, las glándulas vitelógenas van a estar distribuidas en ambos lados en gran cantidad, y estos ingresan por estos conductos transversales hacia el complejo femenino, ¿no? Hacia oviducto. Bien, estas serían las características en forma más sencilla. Y acá tenemos el conducto excretor. El conducto excretor, que viene desde la parte anterior, con glándulas flamígeras que va a depositarse en el conducto principal, y el poro excretor está en la parte posterior. Un ejemplo de ello es la fasciola hepática. Aquí está la fasciola hepática que se encuentra en el ganado y que también accidentalmente se puede infectar el hombre. Está en el hígado, o sea, en los conductos biliares. Ahí, ¿cómo ingresa? Ingresa con los alimentos. El momento que ingresa el agua, las hierbas, hay hierbas bastante cercanas, generalmente ahí están las metacercarias, que son las formas infectivas que salen del caracol. Miren, acá está todo el ciclo, está aquí. Bueno, primero, digamos que vamos a empezar por lo que está infectado. Este ganado vacuno está infectado, y el adulto, después de la fecundación, comienza a eliminar los huevos que salen con las heces del ganado, que la costumbre de ir a tomar agua y dejar las heces también en el agua. Entonces, esa es la forma como ingresa el huevo. El huevo requiere del agua, porque si no cae al agua, no va a continuar su ciclo. Y en el agua están los caracoles,
que van a cumplir el ciclo. O sea, todo está en esto. Donde vemos ganado, hay caracoles y ahí también se está realizando la infección. Entonces, el huevecillo el huevo que cae al agua necesariamente requiere también de luz solar. Eso ayuda a que cuando ya está maduro salga el miracidio, que es ciliado, es una larva con cilios, que requiere tener cilios para poder desplazarse y buscar rápidamente al hospedero. En 24 horas debe encontrar a su hospedero si no se muere. Entonces, generalmente está muy cercanamente está su hospedero intermediario. Este es un hospedero intermediario. Aquí hay una reproducción asexual. Después de tomarse la cercaria sale otra larvita con una colita, que también tiene esa colita para poder desplazarse, y esta cercaria sí busca los vegetales, y detrás de las hojas se va a enquistar, y esa es la forma, esperando hasta que nuevamente otro ganado que no esté infectado pueda ingerir, o accidentalmente el hombre, como generalmente el berro es una planta que crece al ras de las orillas de los ríos. Es una planta pues que como digamos, es una planta que no sembrarse, crece solamente rápidamente, se multiplica, y detrás de las hojas se van a localizar estos quistes. Esta es la metacercaria, que sería la forma infectiva. El berro, que a veces las personas comen una ensalada de berros y si no se dan cuenta que está infectada, o sea, en el envés están enquistadas, estos como unos puntitos ligeramente blanco cremosos, que siempre hay que ser observadores. Bien, esa es la forma. ¿Y en qué zonas? En las zonas endémicas es que hay que tener cuidado de comer ensaladas? Por ejemplo, en Huancayo, en las zonas endémicas, ¿no? Cajamarca, etcétera, donde hay pues ganado vacuno. Eso sería en cuanto a los digeneos o trematodos. De la clase cestoidea, los cestos, conocidos como tenias, estos se caracterizan por presentar un escólex en la parte anterior. El escólex, que es o la cabeza, ¿no? Pero lo llamamos escólex, consta o tiene 4 ventosas que le sirven para adherirse al intestino. Miren, estos parásitos se han ido adaptando, cada vez se han adaptado y han desarrollado órganos de fijación. Algunos van a tener una corona de espinas y con esta se van a prender, como hemos visto en la tenia solium, otros no, pero con las ventosas se van a prender. Luego continúa un cuello. El cuello es una parte de este órgano que el que está en continua mitosis y que va a ir formando los proglótidos. Cuando recién se prende la larva solamente tiene la parte anterior y luego que se ha prendido el cuello comienza a, a producir cantidad de proglótidos, ¿no? Estos proglótidos primero son inmaduros, lo que vemos acá, inmaduros, que van madurando, ya los proglótidos maduros, los inmaduros no tienen todavía órganos especialmente testículos y ovarios, no vamos a observar. En los maduros ya se pueden observar todos los órganos completos, como miramos acá. Todo lo que hemos descrito, muy parecido a lo que hemos visto en la fasciola, va a estar también en cada proglótido. Van a haber testículos, ovarios, va a haber glándulas vitelógenas, y bueno, todo este complejo que luego tiene un poro genital. El poro genital puede estar al costado, lateral, o puede estar central, de acuerdo a las especies, ¿no? Eso ya es por taxonomía, de acuerdo a las especies. Y son endoparásitos, necesariamente son endoparásitos porque estos no tienen tubo digestivo, no hay canal alimenticio, su epidermis no es ciliada, solamente son las larvas. Generalmente está dividida en segmentos, como indica acá, y sus órganos adhesivos son importantes. Lo vamos a encontrar en el canal alimenticio de los vertebrados, y en su ciclo evolutivo puede tener más de 2 hospederos a veces, 2 o más hospederos. Son polizoicos porque contienen cantidad de proglótidos, ¿no? Aquí tenemos entonces, miren, una que se ha extraído recién del tubo digestivo, o sea, ha sido eliminado, se nota el escólex, que cuando no está coloreado lo vemos de este color, es blanco, miren, recién ha eliminado, puede haber eliminado un niño, etcétera, y acá, cuando ya se hace a microscopía electrónica de barrido, ¿cómo se puede ver?
se ven las ventosas. Esta es una técnica especial para poder ver toda la parte externa. Luego, aquí en una toma por endoscopía podemos ver cómo está en el tubo digestivo y está prendida, el escólex está enterrada en la mucosa. Y este es un proglótido. Lo que olvidaba decirles, que después de los proglótidos maduros, los últimos ya son proglótidos grávidos, los que se van a ir desprendiendo. Los que ya están grávidos significa que están llenos de huevos. En esos grávidos ya el complejo genital ha degenerado, ya se puede observar, si no, está lleno de huevos y esa es la que vemos. Esta es la que elimina el niño, podemos encontrar en la persona que ha eliminado, y es sumamente importante saber diferenciar, porque tenía sol y tenía saginata, pues los huevos que se ven en las heces se parecen, y no podríamos decir, es tenía sol o es tenía saginata. Entonces es sumamente importante pedir a las personas que están eliminando los proglótidos, o sea, se sospecha, perdón, que está eliminando los huevos, que traigan los proglótidos cuando eliminen para poder determinar qué especie tienen, porque hay que tener bastante cuidado. Y de la solium es necesariamente, como tiene espinas, es bien difícil de desprenderse. Entonces, para saber qué antihelminto le tengan que dar. ¿Y cómo diferenciamos? Estas son ramas uterinas. Esta rama principal, esta está hacia los lados, tienen ramas secundarias. Entonces, más de 15 ramas, más o menos de 13 a 15 ramas, más cantidad de ramas, es la tenia saginata. Y menos o un promedio hasta 15 ramas laterales es de tenia solium. O sea, tenia solium tiene menos ramas laterales que tenia saginata. Patrón del ciclo vital de los céstodos, ¿no? Vamos a ver este patrón. Hay dos grupos importantes en los humanos. Los ciclofilidia, lo que estamos viendo, están dentro de los ciclofilidia, que se caracteriza entonces porque el huevo tiene un embrión hexacanto con 6 ganchitos. Esa oncósfera, que también le llamamos, o embrión hexacanto, tiene 6 ganchitos y puede formar, estos ciclofilidia van a tener este patrón, pero que luego de esta larva, de acuerdo a las especies, puede formar una larva, un cisticerco, como en el caso de la tenia solium, este cisticerco que pueda desarrollarse en el cerdo, que es en su ciclo que completa el hombre con el cerdo, para la tenia solium, y esta larva es el cisticerco. Otras, el cisticercoides, otra larvita que se va a presentar en otra especie, en Hymenopletis, que es otra infección, por Hymenopletis, o Dipylidium caninum, que también puede infectarse los niños, y la larva es un cisticercoide que se va a encontrar en los artrópodos. Esa es una larvita, y de ahí va a ingresar al hombre. ¿No? Va a ingresar al hombre y se va a formar el cesto adulto. Otra, también a partir de esta oncosa, que también, o sea, la misma característica que tienen, va a formarse el cenurus, que es otro quiste que se puede encontrar, que puede afectar también al hombre, ¿no? Y va a estar en los animales, en el ganado, y pues va a ingresar pues accidentalmente al hombre. Puede infectarse el hombre, ¿no? Luego tenemos el quiste datídico. En este caso, aquí puede infectarse el hombre. Puede ser hospedero intermediario accidental. Normalmente lo cumple pues el ganado en el campo con el perro. Mayormente es el perro, porque el perro es el hospedero definitivo. El hombre cuando se infecta se va a infectar con la hidátide. Este hidátide es cuando tiene quiste al pulmón, a veces justamente por el quiste hidatídico, que tiene que ver por Echinococcus granulosus, ¿no? Y muy parecido es el cenurus, que después lo vamos a mencionar. Bien, este es de los ciclofilidios de los que vamos a ver importantes. Y de los pseudofilidios tenemos a adenocéfalos pacíficos. Adenocéfalos pacíficos ahora ya es adenocefalosis, ya no es difilobotriosis, sino adenocefalosis, cambia porque ya está descrita para el Perú, ya está descrita que es adenocéfalos lo que tenemos y identificada molecularmente. Los huevos que caen al agua forman un coracidio, el coracidio que sale del agua va a ingresar a los copépodos y va a formar una larva procercoide y después en los peces.
En los peces va a estar la forma plerocercoide, y los peces, cuando ingerimos un ceviche, accidentalmente nos podemos infectar. Entonces, es como podemos infectar con una larva plerocercoide, y esa es la que va a desarrollar el adulto en el intestino del hombre, accidentalmente, por supuesto. Bien, entonces más o menos este es el patrón, ¿no?, que vamos a ver. Dentro de Pseudofilidia, adenocéfalos, y acá sí tenemos varias especies. Acá está el ciclo biológico de Teniasolium como modelo nada más. Miren, el cerdo es el que se infecta al ingerir los huevos. El hombre es el hospedero definitivo y el cerdo es el hospedero intermediario. Habíamos dicho que en el hospedero definitivo se desarrolla el adulto, y en el intermediario, pues generalmente las larvas. En este caso, en el hombre, va a ser, en el caso de Teniasolium, el hombre va a ser de hospedero definitivo e intermediario. Cuando hace de intermediario es el cuadro patológico grave que va a ocasionar en el hombre, porque cuando accidentalmente ingiere una carne de cerdo no cocida, poco cocida, va a ingresar una larva. Esta larva, que ingresa al tubo digestivo hasta el intestino, va a desarrollar un cesto, o sea, el adulto, que es un cesto, que va a estar en el intestino y que va a eliminar los huevos. Entonces, estos huevos, si esta persona no tiene buenos, o sea, está en el campo, a veces en el campo las personas están infectadas y no hay un buen silo, y deja campo abierto, los huevos que caen al suelo, contaminan los alimentos del cerdo. El cerdo es el que va a ingerir este huevo y va a desarrollar la larva. Pero ¿qué pasa con la persona? Si la persona no tiene buenos hábitos higiénicos, no se lava las manos bien, pueden estar, o sea, los huevos pueden quedar y accidentalmente se infecta. O si ha caído a campo abierto, pues es arrastrado hacia las verduras, las frutas, y si estas son mal lavadas, en una ensalada puede entrar el huevo al hombre y ahí se hace cisticercosis. Esto lo vamos a ver después, pero miren cómo puede suceder. Todos estos ciclos son interesantes tomar en cuenta. Luego tenemos otros tipos de elementos. Hemos dicho como modelo el de Teniasolium. Ahora vamos a ver de los gusanos redondos de la clase Nemátoda. Características generales, pues son cilíndricos, en realidad cilíndricos, diríamos, no redondos, alargados y usados en los extremos, de simetría bilateral también, y con cavidades, a estas tienen pseudoceloma. Es un pseudoceloma el que va a tener hay una cavidad, tienen tubo digestivo, hay diferenciación, también se diferencian en hembras y machos, o sea, hay dimorfismo sexual. Sí. ¿Alguien quiere preguntar algo? ¿Sí? Hay dimorfismo sexual. El tubo digestivo va a ser completo, boca, faringe, vemos ahí está la faringe y el intestino, y ano, que termina en el ano. Luego, inclusive en la parte anterior puede tener labios o cápsulas, a veces cápsulas, tiene unos dientes inclusive que puede dañar para poder ingerir sangre. Estructuras también como ánfidos, que son como papilas en la parte anterior, o glandulares, ¿no? Machos con estructuras copulatorias. Aquí está el macho, tiene espículas, ¿no?, para la cópula, el macho. Y qué otra cosa más, pues son parásitos, que lo vamos a encontrar en los invertebrados, en los vertebrados, incluyendo, pues, en este caso, al hombre. En cuanto a su estructura, si nosotros vemos la pared del cuerpo, acá está microscopía electrónica de barrido, es una técnica especial que se hace, en San Marcos tenemos en la Facultad de Biología. En la parte anterior, o sea, esto es un procesamiento que se hace con un baño de oro para tomar las fotos, y se puede ver toda la parte externa. Entonces, así podemos observar que la cutícula es delgada, estriada transversalmente, y la hipodermis tiene 4 cordones. Acá en un corte transversal podemos ver los cordones laterales, son 4 cordones, ¿no? Luego tiene músculos o sea, longitudinales nada más, no como en los dermatos que habíamos visto, circulares y longitudinales. Estos solo tienen longitudinales. Aquí está, este es un corte transversal y vemos que al centro se va a poder observar el intestino.
inclusive acá está cutícula carente de núcleos, la cutícula no tiene núcleos tampoco, es de naturaleza lipoproteica y colágena, no tiene núcleos, es inicial, esta también es inicial. ¿Qué más? Con capa muscular única que se puede ver acá, es la capa muscular, y acá están los al centro se puede observar, este es un corte, se ve el del intestino, en este caso se ve, es de una hembra, se ven los úteros, acortado, agarrado el útero, el oviducto, etcétera, ¿no? Y otras estructuras adicionales que se pueden ver aquí. Y este es en el caso del macho. En el macho ya vamos a ver los testículos, oviductos, conductos espermáticos, etcétera. Entonces, a un corte así más cercanamente, está la cutícula, que es delgada, luego viene la hipodermis, que es más ancha, y luego la capa muscular, longitudinal. En Ascaris, uno de estos nematodos importantes también es Ascaris. Ascaris estamos viendo estos gusanos, ¿no? Tanto la hembra como el macho, y que necesariamente estos son geohelmintos que tienen que caer en la tierra. Acá observamos que el niño que está infectado puede eliminar justamente los huevos que necesariamente tienen que caer en la tierra húmeda, pues puede ser en un jardín, etcétera, o en un lugar donde hay unas plantaciones, y a veces o es arrastrada, cuando las aguas hervidas son arrastradas hacia las plantas, ¿no? En ciertos lugares, y este huevecillo tiene que formar todavía una larva infectiva. Cuando está ya infectiva es la forma que al ingerir accidentalmente con verduras o agua la persona se va a infectar. Entonces todo es un ciclo bien complejo, porque en Ascaris todavía tiene que ir a la larva, tiene que mirar al pulmón, da la vuelta por el pulmón, luego para recién caer al tubo digestivo y desarrollar el adulto. Entonces todo complejo el ciclo, que los vamos a ver después con detalle. Acá especies que infectan al hombre, pues está Ascaris lumbricoides, está Trichura, Ancylostoma duodenale, Necator americanus, Enterobis vermicularis, y es que produce el Oxurus, que es común en las poblaciones, a veces se contaminan mucho los niños en los colegios, Strongyloides estercoralis, Toxocaracanis, Trichinella spiralis, Angiostrongylos, Dilophyllarimitis, Oncocerca bulbulus. Entonces, hay cantidad de nemátodos que son importantes, y como vemos aquí, si bien algunas no tienen estos nemátodos, no tienen, en la parte anterior pueden tener labios, otros pueden tener dientes, estos no tienen ventosas como tienen hemos visto en los cestos. Bien, creo que hasta aquí, los acantocéfalas. Miren, entonces dentro de los elementos tenemos los tremátodos, o sea, de la clase tremátoda, cestoidea, o sea, están los cestos, nemátodos, los gusanos cilíndricos, y acantocéfala es el último grupo, cuyas características morfológicas es muy parecida a los nemátodos. Sí, muy parecida a los nemátodos. Si nosotros miramos así, parece un nemátodo, pero tiene en la parte anterior una probóscis. En este caso es bien pequeña la probóscis. Si miramos la probóscis a mayor aumento, está llena de espinas. Son parásitos estrictos, alargados y cilíndricos. ¿Y por qué también, al igual que los estos estrictos? Porque no tienen, en este caso, tubo digestivo. Sus sexos son separados, hay hembras y machos, y se puede diferenciar porque el macho va a tener en el extremo posterior una campana copulatriz. Carecen de tubo digestivo, su tegumento está adaptado para la absorción de nutrientes, al igual que en los cestos, y tienen cavidad pseudocelómica. Su probóscis va a ser retráctil, lo guardan y lo sacan, ¿no? Es retráctil y está cubierta de ganchitos. Ahora lo vamos a ver. En el ciclo, por ejemplo, en el caso de Macaracantorrinchos y rudináceos, que se encuentra en el cerdo es el hospedero natural o reservorio. El cerdo, cuando esté infectado, va a colocar los huevos, y estos huevos que están justamente por el lugar donde están los cerdos, también van a haber artrópodos, requieren de un artrópodo. Entonces, estos huevos ingresan, ¿no? Desarrollan primero, los huevos desarrollan una larva. Estas larvas ingresan a la larvita, mejor dicho, estas ingresan a la larvita de este escarabajo cuando estas larvas son coprófagas y se alimentan de las heces, ¿no? Del cerdo, y ahí es cuando ingresa este huevito a
al estadio larvario del escarabajo. Ya está llevando al parásito y cuando desarrolla el adulto este escarabajo, ya está el cisticercoide formado, ya está formada la larvita. Entonces, nuevamente está entre las hierbas, el pasto que ingiere el cerdo que se está alimentando, o está dentro, no, en este caso serían los restos de comida, ¿no? Porque esta no pasta, disculpen. Está en los restos de alimento que está el cerdo, ingiere a este artrópodo y desarrolla el adulto. Especies zoonóticas, Macraconterrinchus y Ludináceos, pues tiene, así vemos los ganchos, su proboscis es bien corta, pero tiene ganchos grandes, con esto se prende y bien difícil. Si esto se desprende del intestino para avanzar a otra parte del intestino, pues comienza a hacer daño, puede sangrar inclusive, ¿no? Así tenemos también moniliformes y moniliformes, son zoonóticos, se han encontrado, los tres son zoonóticos, y Progelicoides salmani, moniliformes y Progelicoides salmani, que es el último que tiene que ver también, lo vamos a ver, ¿no? Al digerir un ceviche de muy podemos infectarnos. Bien, y cuando los miramos, mire, cuando se saca a veces, aparentemente parece que fueran nematodos, ¿no? Si no, es importante observar con detalle la proboscis. Bien, ¿alguna pregunta, jóvenes? Esto ha sido en forma general de todo lo que vamos a ver. Queríamos saber a qué parásitos, o sea, qué clases qué grupos incluye los acantocéfalos. Juan Pablo Taboada ha levantado la mano. Sí, pregunte, joven. Sí, es una pregunta. Era para la diferenciación entre los tipos, o sea, los platemitas y los menátodos y los para los alcantolados, ¿no? Sí. Sí, ¿cuál es su pregunta? ¿Cómo diferenciarlos? Decíamos que los helmintos incluye a los tremátodos, ¿no? Ahí está la fasciola que decíamos, bueno, los platelmintos son gusanos planos, en principio, y dentro de los platelmintos tenemos a los tremátodos como la fasciola, que es como una hojita, y a los céstodos, que son las tenias, que son largas, que son también planas, por eso son platelmintos. Luego tenemos los nemátodos, que son gusanos cilíndricos, y ese es un gusano, hemos conocido un gusano de repente alguna vez, les han hecho a ustedes cuando están en secundaria, les han hablado de algunos gusanos, entonces más o menos tienen idea, esos son cilíndricos, alargados, y como por ejemplo les puse a Ascaris. Luego los acantocéfalos, en los acantocéfalos que también son cilíndricos, como estamos viendo acá en la plaquita, pero tienen una proboscis armada de espinas. Esto es lo que va a diferenciar, y es como una bolsa, no tienen tubo digestivo, mientras que los nemátodos sí tienen tubo digestivo, y en los nemátodos hay hembras y machos, hay dimorfismo sexual, mientras que en estos no. En estos también hay dimorfismo sexual, pero no tienen tubo digestivo, perdón. Decíamos que en este caso, por ejemplo, cuando observamos acá rápidamente podemos ver que hay un macho, si miramos al estéreo, vemos que hay una campana copulatriz en el extremo posterior y ya sabemos que es un macho. Y los machos son más chicos que las hembras, casi siempre en todos los parásitos. Sí. Sí, no sé si se entendió. Creo que sí, pero igual como dije, lo veremos más adelante todo el curso, ¿no? Sí, lo vamos a ver poco a poco. Lo que queríamos ver, o sea, qué son los helmintos, ¿no? O sea, qué grupos de parásitos está incluyendo los helmintos. Esa es la idea, muy general. No, aquí no estamos terminando, sino estamos iniciando recién las generalidades nada más, las características. Bien, vamos a alguna otra pregunta. Sí, no, sí, no te preocupes. Esto se diferencia de los nemátodos básicamente por la forma, creo que diferenciaba las dos clases de planteamiento. Claro, hay que diferenciar por las formas, ¿no? Los nemátodos son cilíndricos, los nemátodos cilíndricos, mientras que si accidentalmente vemos que algún niño ha botado un gusano plano, es una tenia plana, son los cestos, pero es un gusano cilíndrico y es un nemátodo. ¿Y qué diferenciaba las dos gamas del planteamiento? O sea, no sé, todo era como la tenia, plana, mientras el otro era muy alargado, ¿cómo era?
¿Cómo? No entiendo. Es como Disculpa. se dividían los diferenciaban los dos tipos de planteamientos. Ah, ya, no. Los platelmintos son planos, necesariamente. No tienen pseudoceloma. Los nemátodos sí tienen pseudocelomas, existe una cavidad en internamente, igual que en estos acantocéfalos que también tienen pseudoceloma, ¿no? Estos son pseudocelomados, tienen cavidad. Ujú. Sí, no tiene, por ejemplo, estos acantocéfalos tienen tubo digestivo, los nemátodos sí tienen tubo digestivo, los céstodos no tienen tubo digestivo, los digeneos o tremátodos, como la fasciola, sí tienen tubo digestivo, entonces hay que ver esas características, ¿no? Para diferenciarlas. Bien, Okay. bien, joven. Ya, le dan una repasada y nuevamente lo van a entender. Ya, vamos a pasar, ¿saben qué pasa? Ahora ya vamos a empezar con las características más, ahora de porque vamos a verlos posteriormente con detalle cada uno también. Vamos a ver los protozoarios, ¿dónde está? Ya, vamos a ver ahora los protozoarios. Acá vamos a ver los protozoarios intestinales y aquí vamos a ver ahora, vamos a mencionar a todos estos porque todos los que están en el intestino vamos a ver ahora. Vamos a ver ahora con detalle. Lo importante era más o menos para que estén ubicados cuáles eran planos, cuáles eran redondos. Ahora vamos a ver ya los protozoos. Primero vamos a empezar con protozoo parásitos intestinales, después vamos a hacer helmintos intestinales. Pero ahora vamos a iniciar con protozoo parásitos intestinales. Vamos a continuar porque el tiempo es exactamente, si no, no nos alcanza porque es hasta 9:40, ya estamos 8:40. Exactamente tenemos 1 hora para hacer esta clase, aproximadamente. Vamos a ver entonces, vamos a continuar con los protozoos parásitos intestinales y de ellos tenemos, miren todo lo que tenemos que ver, están las amebas, los flagelados y dentro de los apicomplex hay varios. En realidad es un grupo bien amplio. Sí, el curso es bastante amplio, en realidad tenemos que resumir, o sea, los que tienen importancia, los más importantes, porque hay algunos que son zoonóticos, estos zoonóticos no los estamos incluyendo mucho, algunas de repente sí, vamos a ver. Bien, protozoos intestinales, dentro de las amebas tenemos Entamoeba histolítica / Entamoeba dispar, que así ahora se tiene que escribir. Entamoeba histolítica, se hace un / Entamoeba dispar, cuando se encuentre en una persona que esté infectada con este parásito. Luego tenemos Entamoeba harmani, Moskowski y Polecki. Todo este grupo son parecidas a la histolítica morfológicamente, pero vamos a ver luego en su tamaño son más pequeñas, hay variaciones y también por dónde se localizan. Luego ya estas son lo que es patología, mientras que Entamoeba coli, J. bucci y Nolimax nana no hacen patología, pero sin embargo las personas que a veces están infectadas con 2 parásitos, a veces tienen Giardia, E. coli, y pues tienen cuadros, y no se puede diferenciar si realmente pueda deberse a estos parásitos, pero depende del sistema inmune también de los niños. A veces hemos visto que Endolimus nana en gran cantidad y a los niños a veces tienen problemas estomacales. Entonces, de todas maneras hay que tener cuidado. Dentro de los flagelados está Giardia lamblia y Chistomasticum snelli. Y dentro de los ciliados, Palantidium coli, que es importante, que lo vamos a mencionar ahora. Los apicomplexa son el grupo más complejo, porque en estos apicomplexas sí vamos a encontrar a los parásitos que hacen reproducción sexual, y primero asexual y después sexual. Y aquí tenemos a Cryptoporidium parvum, Cyclospora y hominis también, aquí falta Cryptoporidium hominis, Cyclospora cayetanensis. Parvum fue inicialmente descrito, después hominis, Cyclospora cayetanensis, Cystoisospora belli, Sarcocystis boviominis y Sarcocystis sueominis. Entonces, todos estos grupos que vamos a ver ahora. Y vamos a iniciar entonces con la importancia que tienen estos protozoos intestinales. Casi todos estos grupos que hemos mencionado, pues se caracterizan por producir a veces una diarrea aguda, ¿no? Como en el caso que lo produce Cryptoporidium y también puede producir Entamoeba histolítica, una diarrea aguda, a veces con mucosidad y sangre en el caso de
Hay diarreas prolongadas que hace criptoporidium de varios días a veces, o puede continuar, especialmente en personas inmunodeprimidas, a veces los cuadros son más graves todavía, ¿no? Con una diarrea crónica. Diarrea con deshidratación, el cuidado que se debe tener es una diarrea con deshidratación porque con dolores continuos y puede producir un síndrome de mala absorción como lo produce Giardia. Giardia se caracteriza por producir un síndrome de mala absorción. Un síndrome disentérico, la disentería amebiana por histolítica o la disentería balantiriana, que es característica de Balantidium coli. Entonces, todos estos procesos intestinales, pues estas son las características por las que agrupa todos estos a estos protozoarios que afectan al hombre. La amebiosis, llamada así, el agente etiológico es Entamoeba histolítica, Entamoeba dispar. ¿Por qué decíamos Entamoeba histolítica y dispar tienen que ir ahora en todo resultado de los laboratorios que tienen que dar de las personas que están infectadas? Porque las características son idénticas, tanto histolítica como Entamoeba dispar tienen las mismas características. Y la diferencia es que histolítica hace patología y Entamoeba dispar no hace patología, pero como la persona, el niño, está eliminando quistes en las heces con las características de histolítica y a veces no tiene sintomatología, entonces, o no sabríamos que en algún momento puede hacer sintomatología, entonces ya en el laboratorio no pueden decir, simplemente ellos tienen que ver, si se ve así, característica de histolítica, inmediatamente tienen que colocar entamoeba histolítica / entamoeba dispar. Estas amebas histolíticas, entonces, se caracteriza porque el quiste presenta 4 núcleos. Cuando el quiste es eliminado con las heces de la persona que está infectada y nos traen al laboratorio para observar que si está o no infectada con tipo de ameba, pues el quiste con 4 núcleos constantemente, no más núcleos, solo 4, y su tamaño es importante también, un promedio de 10 a 15 micras, ¿no? Un tamaño promedio, nos hace sospechar, porque lo que tenemos que diferenciar con Entamoeba coli, ya lo vamos a ver luego, qué diferencias hay. Luego, el bastón cromatoidal, es el bastón que vemos acá de color oscuro, es un bastón cromatoidal. Esta es una característica importante. Los extremos son romos, no son astillados, son romos. Entonces, si vemos romo y con 4 núcleos, decimos, esta es histolítica. Podemos encontrar otras formas, vaculadas y a veces con 2 núcleos, pero los bastones cromatoidales son romos. Si ya no tienen bastón cromatoidal, puede estar solo con un núcleo y una vacuola, pero el tamaño también nos va a ayudar. Entonces, ¿qué pasa? La persona justamente se ha infectado con histolítica y no con Entamoeba dispar, sería la cepa patógena. Entonces, una vez que el quiste ingresa, porque miren, a ver, una vez que el quiste ingresa por vía oral, accidentalmente, al ingerir algún alimento contaminado, ¿no? Decíamos que una persona que puede estar infectada, no tiene buenos hábitos higiénicos, un manipulador de alimentos puede colocar los huevos si no se ha lavado la mano y está preparando una ensalada de frutas o de verduras, y puede ser la forma como puede ingresar. O también las verduras no están bien lavadas porque pueden ser regadas con aguas hervidas y puede estar contaminada también con estos quistes. Entonces, esa sería la forma como ingresa con alimentos o agua. Ingresa al tubo digestivo y una vez que ingresa, pues va a ser para que se desenquiste, porque está enquistada, participan pues las sales biliares, como había visto en la primera clase, sales biliares y otros componentes de tanto el ácido clorhídrico del estómago, etcétera, van a ayudar al desenquistamiento y esta va a migrar hasta localizarse en el intestino grueso. Si es la patógena, esta comienza a migrar hacia los tejidos y puede salir y pasar hasta el hígado o inclusive llegar hasta los pulmones, y por el sistema portehepático puede llegar al hígado, o también puede migrar por vía también
sanguínea puede llegar a pulmones o hasta el cerebro. Entonces, generalmente más afectado la mayoría, bueno, de los casos, aunque no es raro, hasta el cerebro más común, puede ser al hígado. Bien, cuando ingresa, entonces ya hace el cuadro patológico, vamos a mirar acá, ¿qué caracteriza este trofozoito? Este trofozoito, porque es el que migra, se alimenta, y es el trofozoito, porque ya sea el quiste va a ser inmóvil, va a estar la forma de resistencia, la forma infectiva en el ambiente. El trofozoito tiene un núcleo. El núcleo es característico y esto solo con coloración podemos diferenciar con más detalle. Mucha suerte sería a veces de hacer una preparación solamente con Lugol y poder ver, algunas veces se ha podido ver que el núcleo, el cariosoma es central y el núcleo, la membrana nuclear tiene una cromatina de distribución regular. Regular decimos porque está, digamos, una distribución de un tamaño que se nota como si fuera solo una capa circular, mientras que E. coli tiene una distribución de la cromatina irregular, entonces son gruesos y delgados y eso va a hacer que uno diferencie si se trata de coli o de histolítica. Entonces, inmediatamente miramos la cromatina, si la cromatina tiene distribución regular, sabemos que es histolítica, pero además pueden tener glóbulos rojos. Vemos, este es el endoplasma y el ectoplasma es transparente. En este caso, miren qué bonito se ha coloreado. Entonces, esta es la que migra y es la que va a producir daño porque esta es la forma vegetativa que se alimenta y segrega enzimas, por supuesto. Su distribución es mundial. Y aquí nuevamente estamos indicando cuando decimos cuál es el mecanismo de transmisión. O sea, cuando decimos mecanismo se refiere cómo ingresa, con el agua y los alimentos. Con alimentos contaminados, por supuesto, con estos quistes. Y el modo de transmisión es fecal-oral, es directo, o sea, sale con las heces, si no tiene buenos hábitos, la misma persona va a hacer ingresar hacia la boca también, ¿no? O sea, oral, porque con los alimentos, si no tiene buenos hábitos higiénicos, por eso es fecal-oral, no requiere hospederos intermediarios, desde que sale ya es infectivo. El hospederos susceptibles puede ser niños, cualquier niño, menores hasta de 2 años, preescolares, o cualquier individuo que sea sano pueda infectarse. El periodo de incubación desde que ingresa puede llegar hasta entre 10 a 20 días para iniciar toda esta sintomatología. El cuadro clínico va a ser variado, pues hay personas que van a ser asintomáticas, y cuando es asintomática puede tratarse de dispar, que no está produciendo patología, pero tiene las mismas características. Inclusive es ligeramente más pequeña que histolítica, pero tiene todas las características, es idéntica. Luego, desde que es asintomático puede presentarse casos graves como hasta un absceso hepático a mediano, ¿no? Y una disentería mediana, donde hay pues con cuadros de mucosos, o sea, con diarrea mucosa, sangre, etc. Los lugares más que se han encontrado, por ejemplo, acá en Perú, pues Quitos, de esa zona más tropical, la mayoría de casos se han detectado allá, por esa zona, pero también va a encontrarse en zonas templadas y frías, ¿no? Pero en las zonas tropicales es el mayor porcentaje. En África, Asia tropical, en América Latina, etc. Entonces, se presenta, por ejemplo, se presenta en 2/3 de la población, que pueden ser asintomáticos inclusive, y son los portadores que muchas veces van a contaminar y puede ir hacia diferentes, la forma como puede a diferentes poblaciones, ¿no? La patología, lesiones que puede producir en cuanto a cuando esté en el tubo digestivo, pues en el colon, sabemos que esta puede hacer, pues, ha ingresado, va a tener enzimas, y estas enzimas son las que van a ayudar, pues, algunas
proteasas, proteínas de membrana que tienen que capaces de formar poros, porque aquí ha lesionado y ha formado una cavidad, un poro, ¿no? Que va destruyendo como por choque osmótico, adhesinas que le permiten fijarse a las células para no ser arrastradas durante la diarrea, no son arrastradas y así van migrando, proteasas de cisteína que también degradan la parte extracelular que para invadir otros órganos, estas sí van a ir invadiendo otros órganos hasta llegar al hígado. Lesiones extraintestinales, pues como les mencionaba, pueden ser abscesos hepáticos o al pulmón, al cerebro o también en la piel, que vamos a ver luego. Ahora, estos cuando están en el tejido van a produciendo una reacción inflamatoria que se va a poder observar en un corte histológico todavía, ¿no? Para poder ver estos nódulos hay úlceras y necrosis, se va necrosando. Y le llaman a veces, y estas que va produciendo, que son varias, a veces se pueden unir, le llaman también botón de chamis, justamente por o sea, la cavidad que va haciendo, ¿no? Al después de ingresar hacia la mucosa de la célula. El diagnóstico, antes del diagnóstico voy a hablar sobre la mebiasis cutánea. Se han presentado casos que es emergentes y a veces letales. El niño que tiene acá, por ejemplo, alrededor del ojo. ¿Qué pasa cuando el niño está infectado y no hay cuidado? Como se queda con el pañalito, en el pañal si va lesionando y esta es la forma como va ingresando y se va metiendo más y va produciendo, miren, todo un daño. Entonces, ahora si no tienen buen cuidado, puede contaminar, miren, ha contaminado la piel y aquí ha dañado tanto el ojo. Esta es una parasitosis emergente y letal. El diagnóstico y pronóstico, pues, tiene que ser por realmente clínica y confirmación de laboratorio. Necesariamente hay que hacer un análisis en laboratorio, hay que observar si es la presencia de amebas que corresponden a histolítica. Es grave por la caracterización que hace del tejido, destructiva, mutilante en este caso, miren acá en la piel igualmente de esta persona. Necesariamente requiere un diagnóstico rápido para el tratamiento. El cuadro clínico son los abscesos subcutáneos que se van a presentar, entonces son abscesos cutáneos. Síntomas, pues generales, los síntomas, pues una fiebre, astenia, no deseos de alimentarse, adelgazamiento, y puede llegar hasta la muerte inclusive, en este caso de los niños que está tan afectado. Hay tratamientos, sí, pero rápidamente se debe detectar si se trata de histolítica para el tratamiento, porque a veces están haciendo tratamiento para bacterias y no funciona. Entonces, por eso es importante el diagnóstico en laboratorio. Para el diagnóstico, pues, es el análisis coprológico en el caso de que sea intestinal, ¿no? En este caso hay que hacer el análisis. Detección de cuerpos específicos también puede ser, o antígenos por pruebas de ELISA que hacen a veces en el laboratorio, si es que hay esas tan implementadas esas pruebas serológicas, sería interesante, pero me parece que para amebas no hay en los laboratorios. Bueno, hay pruebas de imagen cuando está complicada, también puede hacerse por PCR, pero no todos los laboratorios tienen todas estas pruebas, pues, de investigación que son importantes. El tratamiento con metronidazol, pues, y la ingesta de líquidos para evitar la deshidratación en el caso que sean intestinales, y en el caso que se vea pues a nivel de la piel, rápidamente se debe detectar si se trata de histolítica para hacer el tratamiento rápidamente. Habíamos dicho, uno de los, en el tratamiento también se utiliza, ¿dónde estaba acá? La emetina en el tratamiento, sí es importante. Habíamos visto que acá mencioné, no sé si está, aquí creo ya, aquí hay otras amebas. Además decíamos de histolítica, esta ameba dispar es igualita a histolítica, pero más pequeña. También está la entameba que no hemos mencionado, la entameba polequi, que la misma característica, y la entameba moskovsky. La entameba moskovsky es encontrada en aguas negras en Moscú, es así descrita
allá y se ha encontrado luego afectando a humanos. ¿Y por qué se sabe si tiene las mismas características morfológicas y produce cuadros diarreicos? ¿Cómo sabemos que se trata de, de la Moskovsky? Porque es resistente a la emetina. Es muy resistente a la emitina y ya molecularmente ya detectaron que no era histolítica, sino Moskovsky. Y la Entamoeba pollequi se encuentra en los cerdos, que también tiene las mismas características, pero hay una característica que lo diferencia, que es importante. Acá está la pollequi, que está en los cerdos, que miren, cuando es la ameba muy parecida, pero en el quiste siempre tiene un solo núcleo y grande. Entonces, y el bastón cromatoidal también es más grande, grueso. Entonces, esto puede ayudar a diferenciar, pero también produce una diarrea. O sea, el hombre se puede infectar. Se han encontrado casos de infección con Entamoeba pollequi. Y, por ejemplo, el 2019 murió una persona que también, eh, escuché, mencionó que dieron un caso de una persona que había fallecido porque este señor ya tenía bastante avanzado en el tubo digestivo. Ah, disculpe, era por cerdos, pero no era la polequi, disculpe. El cerdo también tiene, ahora vamos a ver, es el ciliado, es Balantidium, pero su cuadro es bien parecido, porque es una diarrea histolítica, y Balantidium produce una diarrea aguda muy parecida. Estaba confundiendo, disculpe. Ahora con Balantidium le voy a mencionar, entonces que la persona llegó realmente a morir porque Balantidium hace un cuadro igual que histolítica. La polequi también hace un cuadro como histolítica en humanos, pero tiene que ser detectado y su tratamiento tiene que ser rápido. Bien, la que es resistente a la emitina es la Moskovsky. No se describe en cuanto a polequi si la emitina, parece que sí, tal vez funciona con la emitina para el tratamiento. Luego ya tenemos otras amebas como Endolimax nana, que es una ameba muy pequeña, más pequeña, por eso le llaman nana, que al microscopio pues solamente se puede ver cuatro núcleos, y el cariosoma es el que se marca. El cariosoma es el que se va a marcar, estos cuatro puntitos que vemos, y por el tamaño, que es pues un promedio de 5 a 6 micras, eso es pequeño. Aquí tenemos más los tamaños, que va a estar bastante, a veces, muy parecido a la Entamoeba dispar pequeña, y no se va a ver generalmente los trofozoitos porque como no produce diarrea, es como un comensal, pero puede estar a veces infectando a los niños cuando a veces tienen yardia, a veces se le encuentra con 2 o 3 parásitos, a veces también está en Dolimas nana. Entonces hay que tener cuidado de observar eh, si está su presencia también. No tienen por qué estar, ¿no? No porque son comensales, no importa. Estos ingresaron y a veces cuando son bastantes, que decíamos, están produciendo cuadros en los niños, dolores estomacales, etc. Yodameba buchili igualmente, pero Yodameba se puede diferenciar el quiste por la característica que estamos observando aquí de una vacuola yodófila grande, y el cariosoma también es bien grande. Entonces, esta es una característica del quiste de Yodameba buchli. No encontramos en el trofozoito, salvo que la persona tenga a la vez yardia y esté con diarrea, o pueda también tener histolítica y también los tenga. Entonces, ahí sí van a salir los trofozoitos también. Ahí podemos ver los trofozoitos. Y esos son los casos que se han podido, por eso se sabe cómo son los trofozoitos, porque ahí se ha visto, cuando la persona está con diarrea por otro patógeno y están estos, ahí vamos a poder ver las formas del trofozoito. Pero los quistes sí podemos diferenciar rápidamente por estas características. Y en Entamoeba fragilis alguna vez se ha mencionado, pero es bien raro, ¿no? Esta Entamoeba generalmente está el, el trofozoito, de ahí que es bien difícil para poderla pues rápido detectar. No hay bien, no se observa el quiste. Aquí ya coloreado para poder diferenciar. Les decía que era importante entonces diferenciar, porque la persona puede estar con Entamoeba coli y Entamoeba coli no va a ser patología. Sin embargo, que son indicadores de contaminación fecal. Si encontramos cualquiera de estos quistes de protozoarios, vamos a decir que la persona en algún momento ha ingerido heces, por eso son indicadores de contaminación fecal.
algún alimento ha estado contaminado con heces, por eso es la forma como ha ingresado. No tendríamos por qué tener Entamoeba coli, ni Endolimax nana, ni Entamoeba bucci. Es la única forma en que ingresaron. Alguna verdura o alguna fruta mal lavada estaba contaminada justamente con estos quistes. Entamoeba coli se diferencia de histolítica porque decíamos que en el núcleo, el cariosoma primero que es excéntrico. Este no es central, sino excéntrico. La otra característica es que en la membrana nuclear la cromatina es irregular. Vemos gruesa o delgada, y esta es una característica importante. Acá coloreada podemos ver mejor, entonces se ven a veces partes, aquí a pesar que está con rubor vemos partes gruesas y partes delgadas. Además, en el caso de coli, tiene 8 núcleos. 8 núcleos, no tiene 4. De eso vamos a diferenciarla de histolítica, ¿no? Sin embargo, podemos ver también con 4 núcleos, y bastones cromatoidales. Entonces, con 4 núcleos, podríamos decir, puede ser histolítica, pero ¿sabe qué nos ayuda? Miramos rápidamente la membrana nuclear, la cromatina irregular, cariosoma excéntrico, y luego los bastones cromatoidales astillados. No son romos como tiene histolítica. Bastón astillado, el bastón cromatoidal. Y 8 núcleos, el infectivo tiene 8 núcleos. Y cuando ya está con sus 8 núcleos ya no vemos bastones cromatoidales, pero si vemos 8 núcleos, entonces se trata de Entamoeba coli, no de histolítica. Además el tamaño es más grande, ligeramente más grande que Entamoeba histolítica. Si histolítica vimos que estaba entre, a ver, vamos a mirar acá, histolítica está acá, histolítica más o menos 10 micras, pues acá está E. coli, miren, acá está Entamoeba coli, como lo estamos viendo acá, para diferenciar, yo me había pasado rápidamente, aquí está cariosoma excéntrico, cromatina irregular, en cambio acá cariosoma central y cromatina regular. Y acá los bastones astillados y bastones romos. Entonces ahí están las diferencias que caracterizan a cada especie. Acá está Endolimax nana, ¿no? Acá hay un esquema para que se pueda ver que el cariosoma es grande, el cariosoma que es central o nucleolo, y no, a veces lo que se ve cuando está coloreado es el cariosoma con un halo alrededor, Endolimax nana. Y Iodamoeba bucci coloreado con tricrómica de Gomorre, aquí también se ve bastante la vacuola y se ve su cariosoma y el núcleo, acá está el núcleo, lo que se ha teñido es el cariosoma, bastante grande. Solamente con una coloreado con yodo, cuando se está viendo en directo rápidamente, se le echa una gotita de yodo, se va a colorear la vacuola yodófila, capta el yodo, por eso se llama vacuola yodófila. Y ahí está, se marcó el cariosoma, entonces característico de Iodamoeba bucci. Giardia. Giardiasis, el agente etiológico de la giardia, ahora vamos a ver un flagelado, los flagelados que encontramos en el intestino, Giardia lamblia. El sinónimo es duodenalis o intestinalis también, pero lamblia es el primer nombre que le dio Lamb cuando lo escribió. Duodenalis le llaman porque se localiza en el duodeno, ahí se va a localizar, pero eso han quedado como sinónimos. Se localiza entonces en el duodeno, el quiste es la forma infectiva, ¿dónde está? Aquí está el quiste. El quiste es la forma infectiva y el mecanismo de infección, ya ustedes saben qué significa mecanismo, es cómo ingresa, el mecanismo es a través de los alimentos o el agua contaminada con estos quistes. La vía de infección es oral. La transmisión de los quistes, transmisión es por quistes, pero este es en un ciclo fecal-oral, porque estas también salen ya al exterior, ya están infectivas, ya son infectivas, ya están maduras. Entonces, listos, por eso le llaman fecal-oral. Ya salen y también ya están infectivas. Entonces, su ciclo es directo, no requiere de hospederos intermedios. ¿Qué produce? El síndrome más importante que produce Giardia, porque Giardia también va a producir diarrea, dolores, a veces produce gastritis. Como achata la vellosidad intestinal, no se puede tomar leche, que le produce diarrea, ¿no? Entonces, pues
el problema va a ser la lactosa, ¿no? Entonces no puede asimilar la lactosa y por lo tanto le da diarrea. El síndrome va a ser de mala absorción porque ¿qué hace Giardia? Giardia se caracteriza por tener eh, una ventosa en la parte anterior y con esa se va a adherir. Acá se ve el disco suctorio, que se llama así. Con esta se adhiere al epitelio y pues depende de las cantidades que se hayan multiplicado, achata la vellosidad intestinal y ahí produce el síndrome de mala absorción. Eh, Inclusive se va a engrosar todas estas vellosidades y, eh, y se va a multiplicar por división, fisión binaria longitudinal, hasta que nuevamente vuelva a salir el quiste. Se multiplica y vuelve a salir el quiste con las heces. Mecanismo de adhesión. Para adherirse también tienen proteínas, que son las lectinas, ¿no? Estas se unen a azúcares de la superficie, de la membrana superficie de los enterocitos. Y vesículas periféricas también, que también tienen función como lisosomas que van a destruir el epitelio. El daño puede ser directo, por mecánico, por el disco suctorio. Este disco, pues entonces es un daño mecánico. Y no permitiendo la absorción de grasas ni vitaminas. Hay un bloqueo de la mucosa intestinal, se bloquea también. Entonces hay competencia por nutrientes, inclusive va pues, a alimentarse de los nutrientes que están en el epitelio. Y el factor químico va a ser pues los productos que va a excretar. Hay secreción y excreción de productos y esa puede producir alergia, inclusive son toxinas que van a producir alergia y también esas toxinas son las que producen diarrea. Hay lesión de la mucosa intestinal, se lesiona la mucosa intestinal y estas pueden ir multiplicándose rápidamente, depende también de la cantidad de parásitos que se encuentren. Hay alteración del enterocito hasta el citoplasma muchas veces, ¿ve? Hasta el citoplasma y destruye, se pueden ver muchas vacuolas inclusive. El daño, este daño es directo, ahora directo decíamos por el factor enzimático, las enzimas. Hay reducción de disacaridasas, o sea, se reducen las enzimas, disminución de sales biliares también. ¿Por qué? Porque hay una gran cantidad de proliferación bacteriana y productos también de enterotoxinas, todo eso, entonces son daños indirectos que va a producir estallar. Acá observamos el disco suctorio y aquí coloreado podemos ver su axostilo, las características, ¿no? El trofosfeto es el que se alimenta y es la que pues, también va a moverse, tiene flagelos y estos son sus núcleos. Epidemiología de la giardiasis. También se encuentra distribuido ampliamente en el mundo, común en las personas, pues en el continente indio, en África Occidental, etcétera, cuando las personas a veces van a visitarse bien infectadas. Se distinguen dos genotipos, se han descrito dos genotipos A y B, que están afectando a humanos. Se han descrito varios genotipos, pero hay genotipos que se encuentran en perros, se encuentran en gatos, y genotipos, por ejemplo, el genotipo A y B es de humanos, pero hay genotipos también que es de los perros que pueden ingresar al hombre y de los gatos igualmente, porque se han encontrado casos cuando se evalúa pues en una población, se piden las muestras de los niños y también si tienen los perros y de gatos, y cuando pues si tienen los perros, si tienen los gatos y también tienen los niños, es una forma de la que se hayan infectado. Puede ser que el humano infecte también a los animales, no se ha encontrado así, o de los animales al hombre. Entonces, pero los genotipos ya patógenos dos genotipos importantes para el hombre es el genotipo A y B. Se encuentra en personas infectadas, pues, que pueden tener sintomatología o no tienen sintomatología. Pueden tener una infección crónica y dolores de vez en cuando, pues, cuando hay pocos, están haciendo una sintomatología, ¿no? Y algunos no hacen sintomatología inclusive. Se ha encontrado inclusive tanto, como decíamos, no solamente en los animales domésticos, también en los animales salvajes o silvestres. El castor, por ejemplo, es una fuente también de contaminación. Eso se ha descrito en Estados Unidos cuando
se infectó una población bastante amplia y no sabían que había habido filtración de la tubería que está paralela a la tubería de agua potable, y qué pasó, como inmediatamente hicieron una investigación y encontraron que en las zonas donde estaba pues el ingreso del agua, donde se distribuye, eh, había en los depósitos, ¿no? Digamos, en lagos, depósitos de agua y de arroyos, en Estados Unidos habían heces de castor, y el castor estaba infectado con Giardia. Entonces es el que dejaba con las heces y la forma como había contaminado. Entonces eso también puede ser unos hospederos, un reservorio. Los residuos fecales humanos son bien importantes, ¿no? Si, pues que se deje a campo abierto y son arrastrados por aguas hervidas y que pueden contaminar pues los alimentos, al igual que lo puede hacer Giardia. Pues la diarrea puede ser una causa pues en 20% de los casos, y algunos no presentan, pero tienen dolores o diarreas no continuas. Es común en niños de 1 a 4 años, fácilmente se contaminan porque no se lavan bien las manos, y pueden estar contaminando de repente. Si es ácido por los perros, pueden estar contaminando los jardines, y a veces cae la pelota, ellos luego no se lavan bien las manos, comen frutas, etc. Condiciones socioeconómicas también bajas, que es otro punto, ¿no? Y pues se encontraban viajeros que van de un lugar a otro, viajeros jóvenes que entre 20 a 40 años, que a veces agarran su mochila y se van, pues pueden tomar agua contaminada o alimentos contaminados, porque a veces en el camino pueden eh, alimentarse pues no de un lugar pues confiable. En cuanto a la sintomatología, pues de acuerdo al número de parásitos, ¿no? Eso es importante, como decíamos, y la cepa también, las cepas, hay cepas más patógenas que otras. Y otra que favorece también es la acidez gástrica, la motilidad intestinal, la calidad de la respuesta inmune, por eso que en los niños a veces son más afectados, en los mayores a veces pues sistemas se defienden rápidamente y a veces lo destruyen. En la fase aguda pues va a haber náuseas, cuando tienen pues están con problemas, eh, tienen náuseas, vómitos, hay diarrea acuosa, dolor abdominal epigástrico, eh, anorexia a veces marcada, o meteorismo también puede ser. Pues 3 a 4 días puede ser cuando hay gran cantidad y hay problema en un niño. En la fase crónica puede ser que no puede tener mucho tiempo, con 4 o 5 evacuaciones diarias a veces, anorexia o dolor abdominal de vez en cuando. El diagnóstico es importante, ¿no? Con 3, cuando se lleva al laboratorio para el diagnóstico, pues es necesario evaluar 3 muestras fecales en intervalos que sean de 2 o 3 días. Entonces, recién para dar un resultado, porque puede hacer que en el primer diagnóstico no se detecte o haya salido pocos, entonces a veces se dice negativo y puede continuar la infección. Entonces, es importante esos análisis, y también no solamente con una sola metodología directa, sino también debe ser pues por métodos más de concentración, de flotación, etcétera, para poder dar un buen resultado. También el enterotest es otra prueba que hacen, ¿no? que consiste en una cápsula que se lo coloca en la boca, se deja que ingrese hasta el interior, entonces ahí se van a adherir si hay formas parasitarias, y luego se saca y se puede observar con detalle si está infectado con Giardia. También puede hacerse por detección pues, enzimo, o por un enzimo inmunoanálisis, o sea, serológico también, ¿no? Y si es que tienen en los laboratorios, pero generalmente casi más esto es de investigación. En cuanto al tratamiento, igualmente puede utilizarse el metronidazol, tinidazol, de acuerdo a la edad, etcétera. Hay indicaciones, pero que ustedes con más detalle llevan, creo que en un curso. Sin embargo, estamos mencionando el tratamiento. Ahora ingresamos, hemos visto un flagelado y ahora vemos los apicomplexa. Estamos viendo los intestinales. No estamos mencionando, por ejemplo, a Chilomastic, porque el más patógeno es Chilomastic. Dentro de los apicomplexa está cistoisosporosis producida por Cystoisospora belli. Cystoisospora belli dentro de los apicomplexa, al igual que Cryptosporidium y Cyclopora. Especialmente estos grupos, especialmente Cryptosporidium y Cystoisospora,
se presentan, han sido emergentes cuando empezó el problema del VIH. Cuando empezó esta infección, pues comenzó a presentarse Cryptoporidium y también Cystisospora. Especialmente Cryptoporidium, luego después Cystisospora belli. Cystisospora belli anteriormente, con el sinónimo en los libros está como Isospora belli, pero se ha descrito ahora, ha cambiado a este género por el ciclo biológico, pues que considera que participa ahí un hospedo intermediario. El ooquiste, ¿por qué llamamos ooquiste? Porque cumple su ciclo, los apicomplexa, primero hacen una reproducción asexual y después sexual. Aquí tenemos entonces cómo se infecta la persona. La persona se infecta al ingerir un ooquiste ya maduro, infectivo. Y esta sí no es una infección fecal-oral. Necesariamente el ooquiste tiene que quedar en el medio ambiente hasta que esporule, o sea, hace una esporulación en el medio ambiente y tiene que caer al agua o un sitio húmedo como la tierra, no necesariamente el agua, sino una tierra húmeda o un jardín donde se está continuamente, o se está regando, hasta que esporula, ya está maduro y esta es la forma infectiva. Entonces, ¿qué pasa cuando ingresa? Entonces puede ingresar con alimentos igual contaminados, porque, o accidentalmente, como decíamos, cuando puede ser el agua, pues puede ser regada con agua servida, los alimentos o el agua. En este caso, ingresa el ooquiste, una vez que se desenquista, ¿no? Ayudado, hemos dicho ya por sales y ácidos, ayudado, se desenquista. El interior, este ooquiste, en su interior tiene dos esporoquistes. De estos esporoquistes, en el interior hay esporozoitos. Entonces, necesariamente los esporozoitos son los que tienen que ingresar al epitelio. Ingresan al intestino, se localizan en el intestino delgado, ¿no? Ahí va a comenzar, ingresan al citoplasma, igualmente tienen enzimas que ayudan para poder ingresar al citoplasma. Una vez que ingresan al citoplasma, se forma una vacuola, y en el interior de la vacuola comienza a multiplicarse, hace una reproducción asexual, una esquizogonia o merogonia, dando lugar a cantidad de merozoitos. Cuando ya está maduro, se rompe la célula y vuelve a hacer un ciclo, o en este caso, inmediatamente van a ingresar a otras células. Cuando ingresan a otras células, algunos merozoitos se diferencian en masculinos y femeninos. Los merozoitos, que van a ser los femeninos, van a dar lugar a un macrogameto, o sea, ingresan nuevamente al citoplasma y comienzan a desarrollar, a madurar hasta formar un macrogameto. Los que van a ser masculinos, estos van a producir microgametocitos. A ver, la fertilización, este es el macrogameto, perdón, el macrogameto aquí, y esto está formando microgametocitos. Los microgametocitos, cuando ya está maduro, se rompe, sale, el microgametocito fecunda al macrogameto, el macrogameto va a ser un cigoto, este cigoto se cubre, se forma una cubierta gruesa, que dando lugar al ooquiste. Entonces, el OO con doble O, ya no es un quiste, sino un ooquiste, es el resultado de una reproducción sexual. Entonces, primero realizó una reproducción asexual y después sexual, y el cigoto es el que se transforma en ooquiste por la cubierta que se hace más gruesa. Se va a hacer el ooquiste. El ooquiste sale al medio ambiente con las heces, esporula, hace una esporulación hasta madurar, formar ya el ooquiste con sus dos esporoquistes y cada uno en el interior con sus 4 esporozoitos. Aquí está el ooquiste inmaduro, que está con un esporoblasto, aquí hay dos esporoquistes en formación, y en su interior se forman esporozoitos. Cada uno tiene 4 esporozoitos. Aquí tenemos cómo salen, como se puede ver en una muestra de heces, se ven los esporoquistes en el interior, los esporozoitos, pero no podemos verlos bien definidos con este esquema, pero ahí están los esporozoitos. Entonces, la forma infectiva es el ooquiste maduro, se localiza en el intestino delgado, luego, aquí está, en el intestino delgado. El mecanismo de infección
Cuando decimos cuál es el mecanismo, son los alimentos o aguas contaminadas con, o sea, tienen una contaminación fecal. Y la vía de infección es el oral, que provoca pues un síndrome febril, diarrea aguda y eosinofilia. Cuando se hace un análisis y se observa de la eosinofilia elevada, puede ser característica de cistoisospora belli, porque de estos protozoarios el que produce una eosinofilia elevada es cistoisospora belli. La patología, pues, y también se puede sospechar de que puede ser que la persona tiene que el sistema inmune bajo y sospecharse de un síndrome de VIH también. Entonces, es más frecuente y grave en estas personas que los puede llevar muchas veces, no solamente ya afecta el intestino delgado, también puede ser el intestino grueso, y pues, pues hay una infección muy grave que puede llevar inclusive a algunas personas a la muerte. El diagnóstico, pues importante, habíamos dicho, el examen microscópico y también la presencia de cristales Charcot-Leyden es otra característica. En el 75% de los casos se puede encontrar estos cristales, ya son sospechosos de que hay que buscar con más detalle, o sea, una concentración para poder observar estos ooquistes. Los ooquistes a partir del quinto día se pueden ir eliminando, pero es escaso, por eso es necesario esperar más días y hacer varias pruebas seguidas. Los ooquistes pues van a seguir eliminando, pueden, inclusive a veces, aparentemente no hay sintomatología, pero pueden seguir eliminándose todavía. La infección entonces pues va a producir una eosinofilia elevada, no hay que olvidarnos que se puede, en más del 50% de los casos, que puede ayudar a la detección. También el tratamiento es muy parecido al que estamos observando anteriormente con ronidazol o otros componentes que pueden utilizarse. Criptosporidiosis. Tengo que avanzar rápidamente. Criptosporidiosis por Cryptosporidium parvum, es que también fue importante, fue emergente cuando empezó el VIH, y estos se encontraban, y esto ya se encontraba en los animales, fue producir una diarrea terrible en el ganado vacuno, de ahí comenzaron el estudio los veterinarios, pero ya en algún momento cuando se presenta en humanos, justamente cuando el sistema inmune bajo, ahí fueron los primeros cuadros que se consideró, las encontró en la diarrea aguda, pues los criptoporidium. Cryptosporidium es muy pequeño, no se puede ver en una muestra fecal solamente en una observación directa. Cryptosporidium necesariamente tiene que ser coloreado, de ahí que fue difícil, no sabían qué es lo que tenía, porque cuando no se podía detectar estos ooquistes inicialmente, cuando se hizo una coloración se pudo detectar que estos, con este tipo de coloración, utilizando fucsina y azul de metileno, se colorean de color fucsia, como estamos observando aquí, y el azul se va a colorear todo lo demás, de tal manera que va a ayudar a poder detectar que se trata de Cryptosporidium. A microscopía electrónica de transmisión se observa que tiene 4 esporozoitos nada más, y es muy pequeño, mide de 4 a 6 micras, por eso es que no podemos observar rápidamente una muestra, necesariamente hay que colorear. Su pared es lisa y presenta 2 capas. Hay cuerpo residual cristalino que no lo podemos ver aquí, y no tiene gránulos polares ni nada, solamente hay 4 esporozoitos. El síndrome que produce es un síndrome diarreico neonatal, generalmente en los neonatos, por eso que en el ganado vacuno, en los pequeños, se morían a veces a los pocos días de nacido, neonatal, ¿no? Que es un síndrome diarreico neonatal. Se localiza en el yeyuno, y ahí se va a multiplicar. En cuanto a la sintomatología, pues produce náuseas, anorexia, vómitos, fiebre también, pues, y baja de peso, especialmente en estas personas que tienen con el VIH, pues el cuadro es terrible, y no solamente va a estar en el intestino, como decimos acá, sino puede llegar a las vías respiratorias, al páncreas, etcétera. En niños menores de 2 años, pues van a tener una deshidratación, inmediatamente deben ser hospitalizados. Igualmente, las personas con VIH preferible deben hospitalizarse por el cuadro que les produce, ¿no? Y se deshidratan rápidamente. Aquí tenemos cómo es que se infectan. Aquí están las formas infectivas que se encuentran en el medio ambiente contaminando, ingresan por alimentos o agua. Estos, luego, en el
interior del intestino se desenquista. Se ha descrito dos formas de ooquistes, ooquistes de pared delgada y ooquistes de pared gruesa. Los ooquistes de pared gruesa son los que están en el medio ambiente o han caído al medio ambiente, pero hay ooquistes de pared delgada. Entonces, ese es el por qué se encontraba tan rápidamente que se multipliquen tanto, o sea, se encontraba una alta infección, porque los ooquistes de pared delgada no, o sea, se desenquistan antes de salir al medio ambiente y vuelven a los esporozoitos, regresan al epitelio. Entonces van al epitelio del intestino e inmediatamente, ¿qué hacen? No van a ingresar al citoplasma de la célula. Esta es otra diferencia con Cystisospora beli. Se van a quedar en la microvellosidad y forman una vacuola parasitófora. Y en el interior de la vacuola es el que se van a multiplicar, ¿no? Hacen una fase, pasan de una fase de trofozoito y luego hacen una merogonia para formar merozoitos. Hacen una primera merogonia y luego hacen una segunda merogonia. Salen estos merozoitos, vuelven a parasitar para hacer una segunda merogonia, pero siempre lo están haciendo casi en la vellosidad, entre la vellosidad del intestino. Ahí está la vacuola parasitófora. Miren, acá se puede observar. Y luego, después de la segunda merogonia, estos se diferencian en micro y macrogametocitos. Entonces, observamos que los que van a formar los macrogametos, ¿no? Van a parasitar justamente, en una se forman los microgametocitos. Aquí yo estaba marcando, pero no, la merogonia que las hacen 2 veces, que está, y de aquí el macro, va a formarse microgametocito, el macrogameto, que ha formado en otra célula, que está aquí, el macrogameto, y los microgametocitos van a ingresar al macrogameto, fecundan y se forma el cigoto. De este cigoto es el ooquiste, al igual que el Cystisospora beli. Entonces, algunos de pared delgada, miren, se desprenden y nuevamente hacen una autoinfección, mientras que los que son de pared gruesa salen al medio externo, con las heces. Entonces, este es el cuadro. Lo importante aquí es que estos no ingresan al citoplasma y con, digamos, diferencias, se encuentra en la vellosidad intestinal, ahí se van a multiplicar solamente en la vellosidad del intestino, formando una vacuola parasitófora. Hacen reproducción asexual, 2 merogonias, antes de hacer la reproducción sexual. Cryptosporidium parvum, pues vamos a encontrarlos justamente en la patología más grave, cuando se encuentran las personas con el sistema bajo. Todo puede estar, además del yeyuno, puede estar todo el tubo digestivo hasta el recto, ¿no? Puede irse a vesícula biliar, páncreas, aparato respiratorio, etc. Atrofia de las vellosidades, acá los vemos en la luz del intestino, se puede ver cómo están colgaditos. Aquí están las infecciones de las vacuolas, acá están las vacuolas parasitóforas, y hay aumento de las criptas, hay un infiltrado celular hasta la lámina propia, linfocitos, neutrófilos, eosinófilos, se puede ver toda una reacción por la presencia de estos parásitos. En cuanto a la epidemiología, pues varía con el clima, la humedad, ¿no? Porque si estos caen al medio ambiente, requieren, pues, estos ya, esto es una diferencia, estos no requieren celular en el medio ambiente. Esto es importante, ya son infectivos, por eso puede ser una autoinfección. Esto en cuanto caen al medio ambiente ya son infectivos. Es otra diferencia. El hábitat, pues, pueden estar en las aguas de la piscina, en los ríos, en la playa, en las infiltraciones de las redes de agua potable, etc. Podemos encontrar en todas partes. Es ampliamente distribuido en el ambiente en cuanto a amplia distribución, en cuanto a hospederos. Están en los peces, en las aves, los reptiles, mamíferos y el hombre, accidentalmente. Constituye entonces una de las causas también del diarrea del viajero, perdón. Gente que viaja, a veces vienen acá al Perú, se regresan infectados con Cryptosporidium. Ocupa el primer lugar entre los parásitos que producen diarrea aguda. Ocupa el primer lugar. Y entre todas las formas intestinales, entre las bacterias, todos, si decimos qué lugar ocupa en cuanto a las diarreas, pues el 4º lugar, ¿no? Hay otros que van a producir diarreas como histolítica, etcétera, ¿no?
Entonces, el cuarto lugar ocuparía Cryptoberidium dentro de las bacterias inclusive, porque hay otro tipo de, por salmonelosis, etcétera, ¿no? Tratamiento también, algunos, ahora, cuando el sistema inmune está bien, se recuperan, inclusive con el tratamiento con Bactrim, se pueden recuperar. Entonces, el sistema inmune es importante, ¿no? Puede tener una diarrea durante una semana y se puede curar inclusive a veces solo sin descuidarse de la deshidratación. Ciclopora cayetanensis es la otra que se parece bastante a Cryptoporidium y la técnica de coloración es muy parecida, pero existen diferencias. Ciclopora se diferencia de Cryptoporidium porque Cryptoporidium solo tiene 4 esporozoitos, mientras que Ciclopora tiene 2 esporoquistes y dentro de cada esporoquiste hay 2 esporozoitos. También tiene entonces 4 esporozoitos, pero cada 2 esporozoitos están encerrados en esporoquistes. Entonces, este es el ooquiste maduro, ¿no? Y sí tiene que salir al medio ambiente para esporular. En el medio ambiente va a esporular, pero el cuadro de hacer reproducción primero sexual y luego hace una reproducción sexual se va a parecer a Cryptoporidium. Pero ¿cuál es la diferencia? Sí ingresa al citoplasma de la célula. Dentro del citoplasma de la célula, dentro de la vacuola parasitófora se va a multiplicar. Luego se rompe y va a entrar a otras epitelios donde va a haber diferenciación sexual y nuevamente hay formación del cigoto y sale al medio ambiente no esporulado. Entonces requiere esporular en el medio ambiente hasta formar un ooquiste maduro. La forma infectante va a ser el ooquiste maduro, la vía de infección es el oral, como está indicando acá, y nuevamente se va a contaminar también con aguas y frutas, muy parecido a Cryptoporidium. Igualmente también va a estar en el yeyuno, o sea, es una característica igual que, ¿cómo se llama? Que Cryptoporidium. Hay diferencias, como estamos diciendo, y no se olviden que forma la vacuola en el vacuola parasitófora en el citoplasma de la célula. La esporulación es en el medio ambiente, está indicando todo lo más importante colocado acá para que no se olvide. En cuanto a la epidemiología, es cosmopolita y es frecuente en niños, ¿no? También menores de 18 meses. Aquí ha habido un estudio en San Juan del Lurigancho, tanto con Crypto y Ciclopora, eso ha sido por el año 90, esa época que se presentó justamente acá la infección, y ahí es cuando se pudo diferenciar Cryptoporidium de Ciclopora. ¿Por qué se llama Ciclopora cayetanensis? Justamente porque Ciclopora cayetanensis fue estudiada por una de las chicas que hizo la maestría y luego se fue a hacer el doctorado a Estados Unidos, se llevó una muestra de Perú, y cuando le hizo la parte a microscopía electrónica de transmisión, pudo descubrir que no era un Cryptoporidium grande, sino era Ciclospora, era otro género porque ya tenía 12 esporoquistes en el interior y cada esporoquiste con 12 esporozoides. Bien, el hospedero, entonces, accidental el hombre, el hospedero es el hombre, frecuente en niños menores, decíamos, ingesta de alimentos, y la infección va a variar de 0 hasta 41,6%. El diagnóstico igualmente tiene que ser con observación en las heces, por coloración también se puede hacer con Kinju, aunque esto en un examen directo sí se puede ver, esto es Cystisospora belli para poder diferenciarlo, en una observación con directo sí se puede ver solamente con solución salina, la vamos a poder ver. ¿Por qué? Porque mide de 8 a 10 micras. Su tamaño es de 8 a 10 micras, mientras que el Cryptoporidium es de 4 a 6. Como tiene 8 a 10 micras, pues sí lo podemos ver en una observación directa. Pero también se puede colorear para poder diferenciar de cripto y se puede hacer biopsia del intestino delgado también. Si se quiere hacer otros estudios más, se puede hacer por PCR para determinar, pues se ha estado así. Y el tratamiento igualmente, ¿no? Aquí está indicando para tratamiento. Yo quiero terminar con esto porque me falta sarcocistis, por favor. Sarcocistis boviominis, que también la persona se puede infectar. Esto sí lo cumplen con el cerdo y boviominis con el ganado vacuno y subominis con el cerdo. ¿Cómo nos infectamos al ingerir el anticucho? Una de las formas es la ingesta de anticucho. Los hospederos son las ovejas, el ganado vacuno, caballos, cerdos, perros, gatos, casi todos los animales y accidentalmente el hombre. En la fauna silvestre también hay otros animales, como estamos indicando aquí, y el ciclo biológico de sarcocistis, cómo se infecta el hombre, es importante. El cerdo lo tiene en la carne, va a estar formado de los quistes. Entonces, ¿qué pasa? Que accidentalmente
cuando ingerimos un quiste, o sea, de una parrillada, puede ser una carne poco cocida, ingerimos el quiste accidentalmente, esto sale y en el hombre se va a formar, miren, inmediatamente de estos merozoitos que salen, o también le dicen quistozoitos, van a hacer una reproducción sexual y dentro del hombre. Hay una gametogonia dentro del hombre y dentro de esta del hombre se va también a realizar la esporogonia, de tal manera que el hombre va a eliminar ya los ooquistes maduros, ¿no? La esporogonia. Esa es la diferencia en cuanto a los otros apicomplexas. En el hombre va a ser la gametogonia, o sea, la reproducción sexual, y también la esporogonia, o sea, no le quiere caer al medio ambiente en su interior, y sale con las heces ya el ooquiste maduro. Es un ooquiste. Aquí está el ooquiste, no es por un lado y el ooquiste es por un lado. Este es el que va a salir con las heces del hombre. ¿Qué caracteriza este ooquiste? Tiene dos esporoquistes, cada uno con 4 esporozoides. La fase intestinal, pues ingesta de quistes, ha sido acá, ¿no? El hospedero definitivo es el hombre, el intermediario es el cerdo. Igual va a ser con el caso del ganado vacuno, y lo que pueden repasar ustedes, y finalmente acá tenemos, y cómo nos infectamos muy rápidamente. Vamos a ver acá que puede ser a veces al ingesta está en la carne, también, ¿cómo se llama? En la carne, en los anticuchos, ¿no? En el corazón hay la mayor cantidad de estos quistes que se encuentran en los tejidos. Bueno, lo demás lo van a tener que leer, acá está en los anticuchos, ¿no? Acá ven los pequeños quistes y también acá está en la carne de cerdo. Bien, jóvenes, ustedes lo terminaron de leer, esta parte lo pueden ver, era importante, ya no tenemos tiempo, ya se está retirando. Ya, gracias, disculpen, aquí tienen la previsión. Brisa, ¿me quiere preguntar algo? ¿Sí? Doctora, disculpe, ¿me escucha? Sí, sí, la escucho. Doctora, tenía un problema. Lo que pasa es que me habían matriculado con cruces y recién hoy día la oficina ha arreglado y me ha puesto un nuevo horario. Y en las clases pasadas yo he asistido he estado con otro doctor llevando este curso para que me pueda poner las asistencias, por favor. Ya, ya, lo que pasa que este curso, la práctica lo llevan con el doctor Ortiz. Yo dicto la teoría. Sí, pero en ya. teoría también las clases pasadas he estado con otro doctor, pero ya arreglaron mi horario, o sea, este es mi horario oficial. No, teorías yo dicto. Yo dicto teoría a los grupos. Para que me ponga asistencia, por favor. Ya, Castillo, Brisa Castillo, ya, está Todas bien. las clases. Ya, muy bien. Gracias. Ya, muy bien. Pero Brisa Castillo, yo supongo que voy a mirar si supongo que te han incluido, ¿no? ¿Has verificado eso? Sí, sí, ya cambió mi horario y hablé con la coordinadora y todo, ya me cambiaron el horario. Ya, muy bien. Ya, señorita. Ya, gracias. Jóvenes tendrán que leer la parte final. Está explicada a los costados, está diciendo las partes lo más importante. Gracias a todos y ya estamos con la hora. Disculpen, Balantidium lo van a tener que leer, si no en la siguiente clase les explicaré un poco sobre Balantidium, que es su significado, ¿no? Eso ya voy a subir la diapositiva, por favor. Ya no nos alcanzó el tiempo. Disculpen. Gracias. Gracias, doctora. Ya, gracias, hasta luego. Sí, ahora ha sido así, la siguiente ya va a ser menos. Sí, escucho. Doctora, disculpa, ¿tomaba asistencia? Sí, ahorita voy a enviar la asistencia, voy a enviar. Sí. Ay, caramba. Primero voy a apagar esto, por favor, sí.